¿Recuerdas esos libros de dinosaurios de cuando eras niño? Aquellos en los que memorizabas todos los nombres y realmente creías que serías paleontólogo cuando crecieras. Bueno, resulta que aproximadamente un tercio de esos dinosaurios nunca existieron en realidad. Y por eso no quiero decir que no caminaran hace 1 millón de años y ya no estén aquí. Me refiero a que los científicos los inventaron por accidente, o en algunos casos, deliberadamente pegaron diferentes animales y esperaron que nadie notara. El dinosaurio más famoso de todos pasó más de un siglo siendo científicamente inválido porque un tipo olvidó que ya le había puesto otro nombre y los museos simplemente le colocaron la cabeza equivocada durante décadas. El Triceratops, que aparece en la lonchera de casi todos los niños, estuvo a punto de ser eliminado por completo en 2010, cuando los científicos anunciaron que era falso, lo que causó cierta alarma razonable. ¿O qué tal alguien literalmente pegando un pájaro a la cola de un dinosaurio y vendiéndolo por $80,000? Y luego National Geographic publicó que era un eslabón perdido antes de darse cuenta de que habían sido estafados. Hay toneladas de dinosaurios falsos que todavía podrías pensar que son reales. Bueno, este video pretende arreglar eso. Vamos a repasar una gran cantidad de dinosaurios que simplemente no existen y de hecho nunca existieron porque no son reales, o algo estaba tan mal con ellos, según nuestro conocimiento, que en realidad son un dinosaurio completamente diferente. Comencemos con el brontosaurio. Es el dinosaurio más famoso de todos. Y lo digo en el sentido real, no en el sentido que usan los paleontólogos cuando discuten en una conferencia, sino en la forma en que alguien que no sabe nada de dinosaurios aún sabe que es un brontosaurio. Todos han visto la escena de Jurassic Park. Está en cada cartel, en cada sello, en cada cosa que compraron tus familiares cuando tenías 7 años, lo que hace bastante raro que los científicos pasaran 112 años insistiendo en que no existía. Lo que pasó fue que O.C. Marsh encontró huesos en 1879 y los nombró Brontosaurus excelsus. Se emocionó mucho con su descubrimiento, excepto que ya había nombrado básicamente el mismo animal Apatosaurus 2 años antes, y se olvidó por completo, lo cual parece algo que no deberías olvidar cuando esa es tu tarea. Para 1903, y alguien comparó ambos esqueletos y se dio cuenta de que eran idénticos. Y como el apatosaurio fue nombrado primero, el brontosaurio fue eliminado. Pero aquí es donde se pone realmente malo. Los museos no tenían el cráneo correcto, así que simplemente usaron la cabeza de un caborasaurio en su lugar. Lo que significa que el dinosaurio más famoso del planeta llevó durante décadas la cabeza equivocada, y todos pretendieron que eso era normal. Luego, en 2015, unos investigadores hicieron un estudio real, encontraron suficientes diferencias en el cuello y las proporciones, y trajeron de vuelta al brontosaurio. Así que ahora, en sentido técnico, existe de nuevo. Pero no todos los dinosaurios tienen esa oportunidad de segunda oportunidad. En 2010, empezaron a aparecer titulares en todas partes diciendo que el Triceratops nunca existió. Sé lo que causó una alarma bastante razonable porque el Triceratops es básicamente la realeza de los dinosaurios. Es el que tiene 3 cuernos y la gran gola que todos los niños dibujan en la escuela primaria. Los científicos de entonces afirmaban que solo era un Taurosaurus joven, que a medida que envejecía, su gola crecía y desarrollaba grandes agujeros. Sus agujeros cambiarían de dirección y eventualmente se transformaría en lo que hemos estado llamando Taurosaurus todo este tiempo. Tenían toda esa serie de crecimiento planificada. Parecían muy seguros de ello y la prensa, obviamente, se hizo eco. De repente, todos los padres tuvieron que explicarle a sus hijos llorando que su dinosaurio favorito en realidad no era real. Pero luego llegaron otros paleontólogos y dijeron, en realidad no. Y encontramos ejemplares de Torosaurus bebé y ejemplares de Triceratops envejecidos, así que toda esa teoría no funciona. Señalaron que los cambios en el cráneo requerirían ser básicamente sin precedentes en cualquier animal conocido. Las diferencias eran demasiado extremas. La remodelación de la gola sería imposible, y tener formas separadas de jóvenes y adultos de ambas especies significaba que claramente eran animales diferentes. Así que el Triceratops sobrevivió a la cancelación. Tu infancia sigue intacta. Todo está bien. Bueno, mentí porque el siguiente es un desastre completo. Nanotyrannus,
el pequeño tiranosaurio de solo 4,5 metros de largo en lugar de 12, que tenía más dientes que el T-Rex adulto. Básicamente, parecía que alguien había achicado un T-Rex. Y ahí fue nombrado en 1988, y todos se emocionaron por un tiranosaurio enano que vivía junto al T-Rex regular, lo cual habría sido interesante, pero Jack Hirsch dijo que no, que solo era un adolescente. Tenía buenas evidencias porque los huesos no estaban fusionados y las características coincidían con animales inmaduros. Durante años, todos aceptaron que Nanotyrannus no existía. Solo era un T-Rex juvenil en una fase incómoda. Luego, en 2023, un nuevo estudio dijo, espera, miraron los anillos de crecimiento y estaban muy apretados, lo que significa que esta criatura dejó de crecer todavía pequeña. Murió en tamaño adulto y tiene características anatómicas que no coinciden con ningún T-Rex en ninguna etapa, así que ahora nadie sabe qué es Nanotyrannus otra vez. Los debates se reabrieron por completo y así funciona básicamente la paleontología. Alguien encuentra algo, lo nombra, otro dice que es falso, un tercero dice que quizás es real, y todos discuten hasta que alguien encuentra mejores fósiles, lo que solo genera más disputas. Pero eso ni siquiera es la peor situación de adolescente. Draco Rex Hogwartsia, literalmente nombrado así por Harry Potter, el rey dragón de Hogwarts, tenía un cráneo plano cubierto de picos y cuernos y parecía un dragón real. Stygiok, que significa demonio cuerno del río Estigia. Es un nombre bastante impresionante. Era otra criatura cubierta de picos, con cuernos que apuntaban hacia atrás. Ambos fueron descritos como especies distintas de ceratopsianos con patrones dispersos. Y a todos les gustaban porque tenían nombres geniales y lucían dramáticos de manera apropiada. Luego Jack vuelve a aparecer porque aparentemente esto es lo que hace en este momento. Abre cráneos y les dice a la gente que sus dinosaurios favoritos no son reales. Dice que ambos son solo teen cephalosaurs desordenados atravesando una fase. De hecho, abrió los cráneos para demostrarlo. Miró los patrones de crecimiento del hueso con un microscopio y vio que los huesos estaban llenos de vasos sanguíneos y canales de crecimiento, lo que significa que son juveniles, no adultos. Luego mostró una serie de crecimiento perfecta que demostraba cómo un bebé plano y con picos se convierte en un adolescente parcialmente domeado con algunos picos, que luego se convierte en un adulto completamente domeado con prácticamente ningún pico porque todos se reabsorbieron en el cráneo a medida que crecía la cúpula. Así que el rey dragón de Hogwarts nunca gobernó nada. Estos son los mismos dinosaurios. Si realmente disfrutas viendo cómo desmenuzo tu infancia, un dinosaurio falso a la vez, dale like, suscríbete con las notificaciones activadas porque aparentemente te gusta este tipo de cosas. Deja un comentario diciendo, ¿cuál de estos te ha sorprendido más hasta ahora? Y sígueme en TikTok e Instagram, donde publico contenido que no podrás ver aquí, incluyendo videos sobre tus dinosaurios favoritos que en realidad sí existen. Pero, bueno, al menos muchas de esas fueron errores honestos. Sigamos. En 1999, National Geographic anuncia el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Es un fósil de transición perfecto que muestra exactamente cómo funcionó la evolución. Un frente de ave con una cola de rapto, y cubren todo esto con fotos brillantes y titulares llamativos. Resulta que era completamente falso. Alguien en China literalmente pegó dos animales diferentes para venderlo por algo de dinero. Y National Geographic ni siquiera se molestó en verificarlo porque estaban demasiado emocionados por tener una historia exclusiva. La pieza tenía 88 partes separadas de hueso y roca, cuidadosamente ensambladas con mortero, y parecía lo suficientemente convincente como para venderse por $80,000 a un coleccionista privado que aparentemente no preguntó nada. El paleontólogo chino Su Jing vio las fotos en la revista y reconoció la cola de inmediato, porque él tiene la pieza correspondiente en un museo. Y la lámina contraria que prueba que ambas partes provienen de la misma roca partida en dos. Así que hizo trabajo de detective y expuso toda la historia como fraude en unos meses. National Geographic tuvo que publicar una retractación sumamente embarazosa, admitiendo que fueron engañados. La comunidad científica aprendió una valiosa lección sobre verificar de dónde provienen realmente los fósiles antes de publicar descubrimientos importantes, lo cual, honestamente, parece algo que ya deberían haber sabido, pero al parecer no. La mayoría de estos casos no son mentiras deliberadas, sino simplemente incompetencia regular.
Hablemos de Ultraosaurus. Y sí, se deletrea con una O y no con una U por una especie de drama en los nombres del que hablaremos en un momento. Si se anunció en los años 80 y posiblemente sea el dinosaurio más grande jamás encontrado. El nombre grita: encontramos algo enorme y estamos muy orgullosos. Se estimaba que pesaba entre 80 y 100 toneladas y medía tal vez 150 pies de largo, lo cual habría sido realmente récord si alguna de esas cifras fuera cierta. Un tipo encuentra una escápula enorme. También encuentra vértebras enormes en el mismo sitio de excavación y asume que son del mismo animal porque ambas son grandes. Crea este mítico superdinosaurio que supuestamente es más alto que un Brachiosaurus y más largo que un Diplodocus juntos. El problema es que la escápula era de un Brachiosaurus y las vértebras de un Supaurus, dos dinosaurios completamente diferentes que simplemente murieron cerca uno del otro. Y cuando en realidad miras las proporciones, nada coincide. Sí, la vértebra tipo que eligieron para definir la especie resultó ser de un Supaurus, así que, según las reglas de la taxonomía, Ultrasaurus se convirtió en otro nombre para algo que ya conocíamos. Todas esas estimaciones de tamaño emocionantes se revisaron a la baja cuando la gente se dio cuenta de que estaban midiendo dos animales y sumándolos, lo cual no es así como funciona medir. Y eso ni siquiera es el peor error matemático que cubriremos hoy. Hablemos de Seismosaurus, el lagarto temblor de tierra, anunciado en 1991, posiblemente sea el dinosaurio más largo, con entre 130 y 170 pies. Todo se basaba en algunas vértebras de la cola y mucho pensamiento ilusorio. Un tipo encontró una vértebra y pensó que venía de muy abajo, cerca de la punta de la cola, donde los huesos son más pequeños, así que calculó hacia atrás, reasumiendo esa longitud enorme, comparando todo con Diplodocus y extrapolando desde allí. Resulta que identificó completamente mal qué parte de la cola eran esas vértebras. En realidad, venían más cerca de la base, donde los huesos son naturalmente más grandes. Así que, al corregir eso, la longitud baja a unos 110 pies, que todavía son grandes, pero no cerca del récord que él afirmaba. Cada característica que se suponía hacía único a Seismosaurus coincidía exactamente con Diplodocus, así que todo el género colapsó y pasó a llamarse Diplodocusarum. Básicamente, un Diplodocus grande sin nada especial. El Earthshaker era simplemente alguien que era malo en anatomía, pero bueno en autopromoción, lo cual parece ser un tema recurrente en los descubrimientos de dinosaurios de los años 90. Además, las estimaciones iniciales estaban tan infladas que algunas fuentes afirmaban 170 pies, lo que lo haría más largo que una ballena azul. Y nadie pensó en cuestionarlo hasta que terminaron de preparar el esqueleto años después. Pero al menos ahora podemos identificar esqueletos completos correctamente, ¿verdad? Bueno, retrocedamos a 1856 y todos los libros de dinosaurios tienen a Traydon, el dinosaurio de construcción de pato clásico, pintado pastando en pantanos. Charles Knight hizo estas pinturas famosas de él. Todos conocían el nombre. Se le llamó por dientes desgastados, solo dientes, nada más. Y el problema es que todos los hidrosaurios tienen básicamente los mismos dientes trituradores, así que no puedes distinguir especies solo por los dientes, lo cual no impidió que nadie intentara hacerlo. Y Tricodon se convirtió en este cubo de basura donde cada vez que alguien encontraba dientes de hidrasaurio, simplemente lo llamaban Tricodon y seguían adelante. Eventualmente tenía 16 especies diferentes bajo ese nombre, algunas de las cuales resultó que ni siquiera eran hydrosaurs. Algunas eran ceratopsianos, que pertenecen a un grupo completamente diferente. Pero al parecer, en los años 1800, la gente simplemente asignaba cualquier diente vagamente en forma de dinosaurio a cualquier nombre que les fuera conveniente. Para los años 70, ese nombre fue completamente abandonado. Todas esas especies fueron reasignadas a Edmontosaurus, Lambiosaurus u otros géneros realmente existentes, y los dientes originales son demasiado genéricos para identificar algo. Los museos que tenían Tricodon en exhibición simplemente cambiaron discretamente las etiquetas a Montasaurus y esperaron que nadie notara, lo cual funcionó en su mayoría porque ¿quién revisa las etiquetas del museo con tanto cuidado? Hablemos de otro lío de ceratopsianos que no muchos mencionan. Monoclonius,
nombrado por Edward Cope en 1876, fue uno de los primeros dinosaurios con cuernos que se describieron, y el nombre significa brotación sencilla, que ni siquiera hace referencia al cuerno. Se refiere a las raíces de los dientes, pero todos asumían que significaba el cuerno porque tenía más sentido. Este se convirtió en el nombre predilecto para cualquier fósil de dinosaurio con cuernos que la gente encontraba, lo cual era un problema porque el material original era escaso y en su mayoría provenía de juveniles. Y aquí es donde se complica. Los ceratopsianos juveniles parecen completamente diferentes de los adultos. La orientación de sus cuernos es distinta. Sus crestas aún no están desarrolladas. Los huesos del cráneo no se han fusionado todavía. Entonces, al mirar un cráneo de un bebé centauro, pensarías que encontraste una especie completamente nueva. Cada ejemplar etiquetado como Monoclonius fue estudiado después y resultó ser versiones jóvenes de otros dinosaurios, principalmente Centrosaurus o Styracosaurus. Y se nota porque los huesos del cráneo aún estaban separados, lo cual solo pasa en animales inmaduros. La muestra tipo original de Monoclonius es tan incompleta que nadie puede relacionarla con ninguna forma adulta. Así que el nombre permanece sin uso mientras todo lo que se llamaba Monoconius fue renombrado. Es otra situación en la que alguien encontró huesos de crías, no sabía cómo eran los dinosaurios jóvenes, y creó una especie fantasma que duró más de un siglo. Al menos, esa especie mantuvo su nombre hasta que la ciencia se puso al día, a diferencia de esta otra. En 1866, Edward Cope nombró a un depredador feroz, Layaps, en honor a un perro mitológico que nunca fallaba en atrapar a su presa. Es una historia de origen bastante genial. Es uno de los primeros grandes terápodos descubiertos en Norteamérica. El problema es que ese nombre ya había sido registrado por un pequeño arácnido llamado Lelayaps en 1832, y las reglas de la taxonomía dicen que no puedes tener dos animales con el mismo nombre de género sin importar qué sean. El rival paleontólogo O. C. Marsh, que odiaba a Cope, él lo señaló con satisfacción en 1877 y lo renombró como Dryptosaurus, que significa lagarto desgarrador, y es mucho menos impresionante. Marsh tiene razón técnicamente, lo cual es la forma más molesta de tener razón, especialmente cuando viene de alguien a quien desprecias. Así que Cope tuvo que ver cómo su genial nombre de dinosaurio era reemplazado por algo aburrido. La famosa pintura de Charles Knight de 1897 todavía lleva el título de Layaping Laps, porque el nombre permaneció en la cultura popular, aunque en lo científico quedó muerto. Layaps ya no es un dinosaurio, no existe. Y honestamente, Lelayaps suena mejor que Dryptosaurus, así que puedes entender por qué la gente seguía usándolo. Ahora solo aparece como una nota histórica sobre la rivalidad entre Cope y Marsh. Sé que básicamente fue dos tipos ricos con doctorados siendo mezquinos durante décadas. Pero de alguna forma, esa no fue la única vez que una criatura diminuta arruinó todo. Centaurus, un pequeño terópodo de Zimbabue, nombrado en 1969, significa tobillo fusionado. Pareció estar bien durante 32 años. Y luego, en 2001, alguien revisando bases de datos zoológicas descubrió que un escarabajo ya había sido llamado Centurus en 1869, hace más de un siglo, lo cual hacía que el nombre del dinosaurio fuera inválido y tuviera que cambiarse de inmediato. ¿A la cárcel? ¿Has violado la ley? Se le cambió el nombre a Megaponosaurus, que literalmente se traduce como gran lagarto muerto, y a los paleontólogos les disgustó ese nombre porque sonaba estúpido y vagamente insultante, pero era técnicamente válido, así que tuvieron que aceptarlo. ¿Puedes imaginar la frustración de pasar de tener un nombre científico decente a que te llamen gran lagarto muerto por un escarabajo que nadie conocía? Y la cosa empeora, porque análisis posteriores sugieren que Megaponosaurus podría ser en realidad Coloptosis. Es decir, ese animal pasó por 3 nombres diferentes, Centaurus, Megaponosaurus y quizás solo Colopsis, y al final puede resultar en algo que ya conocíamos desde el principio. Esa es la cúspide del caos taxonómico, donde pasas 50 años estudiando algo solo para descubrir que probablemente ni siquiera necesitaba un nombre propio, y desperdiciaste el tiempo de todos, incluido el tuyo. Pero, al menos, ya no estamos en la época de nombrar cosas solo por un diente. Trudon, el dinosaurio más inteligente con la mayor proporción cerebro-cuerpo.
gen famoso por aparecer en todos los documentales sobre la inteligencia de los dinosaurios, conocido por ser astuto, inmortal y esas cosas. Se le puso ese nombre en 1856, basado en un solo diente con unas serraciones únicas. Y durante 130 años, cada esqueleto de Trudon que se encontraba se llamaba automáticamente Trudon porque ¿para qué molestarse en verificar? Los paleontólogos modernos se dieron cuenta de que esos esqueletos representan varias especies diferentes de distintos periodos y lugares, así que los dividieron en Latinatrix, Styracosaurus y otros, y el diente original de Trudon es demasiado genérico para poder relacionarlo con cualquiera de ellos con certeza. La morfología del diente varía según su posición en la mandíbula y la edad, así que usar un solo diente para definir todo un género siempre va a terminar muy mal. Y en 2017, ese nombre fue declarado dudoso, así que técnicamente, el dinosaurio más inteligente ya no existe como un género válido. Era simplemente un término genérico para toda una familia de animales relacionados. Cada documental que habla sobre Trudon en realidad está discutiendo algo que no está científicamente reconocido, lo que significa que te han mentido tanto David Attenborough como yo, más importante aún. Y hablando de cosas que se datan incorrectamente, la siguiente está fuera de tiempo por un periodo muy largo. Volvamos a 2009, cuando Paul Sorrano anuncia Raptor X, un pequeño tiranosaurio de solo 1,5 metros de largo de hace 125 millones de años, lo que implicaría que la planta corporal del T-Rex evolucionó primero en tamaño pequeño y luego aumentó. Es un descubrimiento revolucionario, si es cierto. Ya cambia toda nuestra comprensión de la evolución de los tiranosaurios y se publica en revistas importantes. Sin embargo, hay un pequeño problema. El fósil fue traficado ilegalmente fuera de China y vendido por $80,000. El comerciante mintió sobre su procedencia porque mentir hace que las cosas se vendan mejor. Afirmó que provenía de rocas del Cretácico temprano en Leyong, cuando probablemente procedía de rocas del Cretácico en Mongolia, una diferencia significativa de unos 55 millones de años. Paleontólogos chinos se vuelven inmediatamente sospechosos porque saben cómo son los fósiles de Lingyang. La histología ósea muestra que el espécimen tenía solo 6 años cuando murió. Y si en realidad data de hace 70 millones de años en lugar de 125 millones, entonces es simplemente un juvenil de Tarbosaurus, y que es la versión asiática del T-Rex. Toda la historia evolutiva revolucionaria colapsa en 2 años cuando se verifica la geología real, y todos aprenden por qué no hay que confiar en el mercado negro de fósiles para la ciencia, lo cual, de nuevo, parece obvio, pero hay que aprenderlo a la mala. Pero al menos eso era un hueso real con un contexto falso, ¿verdad? A diferencia de nuestro próximo dinosaurio, Edward Cobb nombra a un Gallamus en 1872. Significa gran maravilla. Es el primer cereratopsiano descrito, lo cual suena impresionante, excepto que nadie sabía que era un cereratopsiano todavía, porque Triceratops no sería descubierto hasta otros 17 años. Encontraron algunos huesos de cadera y vértebras en Wyoming. Lo dibujaron como una criatura gigantesca basada en nada en absoluto. Omi Charles Knight lo pintó luchando contra un Tyrannosaurus en 1897, porque todavía no había otros herbívoros con cuernos para usar en pinturas. Cuando se descubrieron Triceratops y otros cereratopsinos, todos se dieron cuenta de que probablemente Gamus era solo uno de esos, pero sin un cráneo, no hay forma de saber cuál en específico. Podría ser Triceratops, Taurosaurus o algo completamente diferente. Nadie sabe y nadie puede saberlo porque el material es demasiado incompleto. Fue declarado un nombre dudoso a finales del siglo XX. Y la gran maravilla que inició toda la historia de los cereratopsianos simplemente desapareció. Cada pintura de un tipo en realidad era solo alguien imaginando cómo sería Triceratops antes de que existiera el nombre. Lo que hizo que Cope recibiera por accidente el crédito por descubrir algo que en realidad no descubrió. El primer cereratopsiano llamado no era identificable como tal, lo cual es irónico y probablemente molestó al espíritu de Cope. Volvamos a las personas que arruinaron los dientes, aunque esta vez con los dinosaurios blindados. Joseph Ley vuelve a la carga en 1856 con Paleocynicus, nombrado a partir de dientes de Ankylosaurus, y pensó que podría ser algún tipo de dinosaurio blindado. Lo llamó lagarto antiguo porque inicialmente creyó que los dientes pertenecían a un lagarto.
Todos los anquilosáuridos tienen básicamente los mismos dientes en forma de hoja, por lo que distinguirlos solo por los dientes es imposible. Pero Paleocynicus se convirtió en un depósito para cualquier fragmento de dinosaurio blindado que la gente no pudiera identificar. Una especie asignada a Paleocynicus resultó ser Edmontonia. Otra fue un estegosaurio, que ni siquiera pertenece al mismo grupo. Los dientes originales son completamente genéricos y probablemente pertenecían a algún notasaurio, pero buena suerte tratando de averiguar cuál. Fue abandonado como nombre útil a finales del siglo XX, y la famosa pintura de Charles Knight, etiquetando a Paleocynicus, en realidad es solo Edmontonia, porque Knight trabajaba con información desactualizada. Y de nuevo, nadie lo corrigió. Los museos cambiaron sus etiquetas de Paleocynicus a Edmontonia a lo largo de los años, esperando que los visitantes no notaran el cambio, lo cual, nuevamente. Y nadie notó porque ¿quién mira esas cosas? Pasemos a los descubrimientos modernos porque son mejores, ¿verdad? Tenemos mejores técnicas. Ahora, seguramente no incluiríamos accidentalmente huesos de tortuga en una descripción de dinosaurio, ¿verdad? Nunca haríamos eso. Se anunció en 2015. Es un gran raptores de la formación Hell Creek que vivió junto al T-Rex. Medía unos 5 metros de largo y tenía garras en hocico gigantes. Tiene estos huesos que identificaron como furculae, que son huesos de la quijada que sugieren plumas en las alas. Es un descubrimiento bastante emocionante. Llena un vacío en el ecosistema y todos están felices por encontrar otro depredador superior. Victoria Arbor lee el artículo, mira las supuestas furculae y dice de inmediato: sí, estas no son furculae, son fragmentos de caparazón de tortuga. Y hace un análisis completo, demostrando que las furculae en realidad eran tortuga y placas, que son placas del fondo del caparazón de una tortuga. Hell Creek tiene muchas tortugas. Los sedimentos a menudo están mezclados, y alguien agarró accidentalmente restos de tortuga junto con los huesos del dinosaurio, y nadie se dio cuenta hasta después de la publicación. Los autores originales emitieron una corrección, eliminando las partes de tortuga. El resto del Dakota Raptor probablemente sigue siendo válido como un auténtico gran raptor, pero su reconstrucción inicial fue un híbrido de dinosaurio y tortuga, lo cual es divertido y profundamente preocupante para todos los involucrados. Entonces, técnicamente, nos mintieron. No existe un híbrido de dinosaurio y tortuga. Esto muestra que incluso con técnicas modernas y estudios cuidadosos, y todavía puedes publicar una quimera si no prestas suficiente atención. Y honestamente, eso debería preocuparnos más de lo que lo hace. Vamos a hablar ahora de dos animales diferentes que están pretendiendo ser uno solo. Goaurus fue nombrado en 1997 en honor a Godzilla porque el nombre japonés es Goira. Se supone que es un gran depredador triásico de 18 pies de largo, lo cual habría sido realmente enorme para esa época. Se encontró en Nuevo México, en depósitos de cama de huesos mezclados, lo que debería levantar señales de advertencia de inmediato. Y los fósiles incluían varias piezas que no estaban claramente conectadas entre sí. Solo una nota al margen. ¿Por qué todos los nombres geniales de dinosaurios tienen que ser los que en realidad no existen? Como Gohirosaurus, que es un nombre tan genial. Si algunos huesos parecen material de terópodos Cophocid, otros, especialmente los fragmentos de mandíbula, podrían pertenecer a Rhizooshian, que es un depredador completamente diferente que ni siquiera es un dinosaurio. Entonces, potencialmente, tienes dos animales separados mezclados juntos. No se describe a partir de un esqueleto claramente asociado. No tiene características únicas que lo distingan de géneros existentes. Y si ignoras la estimación de tamaño, probablemente simplemente lo llamarías un Colophosis grande y terminarías allí. Ahora se considera dudoso o no diagnosticable. Rara vez aparece en la literatura reciente sobre dinosaurios triásicos y el lagarto Godzilla, que se suponía era un depredador genial, simplemente desapareció en unos 5 años. Resulta que nombrar algo en honor a un monstruo de película no lo hace automáticamente válido, lo cual, honestamente, debería haber sido evidente desde el principio. Pero a los paleontólogos les encanta su cultura pop demasiado para preocuparse. Al menos Godzilla tuvo una carrera decente antes de desaparecer. A diferencia de Cryptosaurus, Harry Seleley nombró Cryptosaurus en 1869 a partir de un fémur parcial encontrado en Inglaterra durante el Jurásico.
El nombre significa lagarto escondido, lo cual es casi demasiado perfecto porque permaneció escondido en el sentido de que nadie pudo averiguar qué era realmente. Primero pensaron que era un iguanodón, luego alguien dijo quizás un anquilosaurio. Además, hubo toda una situación en la que alguien intentó renombrarlo a Cryptodraco, porque pensaron erróneamente que el nombre ya había sido usado por un pez, lo cual no era así. Solo eso añadió confusión sin razón. Avanzando muchos años, Ken Carpenter hizo una revisión en 2010 y concluyó que es un nombre dudoso. El fragmento de fémur muestra características consistentes con Ankylosaurus, pero nada lo suficientemente único como para llamarlo un género aparte. Podría ser Polyanthus o Esquidosaurus o algo completamente diferente. Solo existe un fragmento óseo del descubrimiento original. Es imposible identificarlo más allá de que es un dinosaurio ornitísico, que en el lenguaje de la paleontología significa no sé. El lagarto escondido sigue escondido, no porque fuera bueno escondiéndose, sí, sino porque no había suficiente de él para saber qué era. Y ahora solo existe como una nota al pie sobre cómo los paleontólogos victorianos nombraban cualquier cosa a partir de cualquier fragmento que encontraban y simplemente esperaban lo mejor. Desafortunadamente, aún no hemos terminado con los problemas de dientes. De nuevo, Joseph Leidy, en 1868, nombró a Bulicedon a partir de un diente de tiranosaurio con un borde frontal liso, sin dentículos en el borde principal. El nombre significa diente embotado y parecía lo suficientemente diferente como para justificar su propio género, que se convirtió en un término genérico para cualquier diente de tiranosaurio con dentículos reducidos. Docenas de especies fueron agrupadas bajo este nombre, tanto de América del Norte como de Asia. O algunos investigadores pensaron que quizás era una línea evolutiva diferente que sobrevivió hasta el Cretácico tardío. Resulta que los dientes juveniles de tiranosaurio a menudo carecen de dentículos frontales porque son más en forma de aguja cuando los animales son jóvenes, y a medida que crecen, los patrones de denticulación cambian con la edad. Así que todos estos dientes de no sé qué eran simplemente crías de tiranosaurio, Dasptosaurus o Tarbosaurus en desarrollo normal. Nunca encontraron un esqueleto que coincida con los dientes. Se declaró dudoso en los 2000 y se descartó completamente en la investigación moderna de tiranosaurios. Estábamos nombrando dientes de crías como si pertenecieran a animales adultos. Y de nuevo, nadie lo cuestionó durante más de 130 años. Parece algo que deberías averiguar más rápido, pero al parecer no. Como probablemente estás aprendiendo de este video, es muy fácil cometer errores al nombrar dientes de crías. Y desafortunadamente, todavía estamos cometiendo errores como estos hoy en día, porque hablemos de Thunders, en sí mismo, Brontomirus. Se anunció en 2011 y su nombre literalmente significa trueno, lo cual es muy sugerente en el peor de los casos, y a los medios de comunicación les encanta porque solo el apodo, ahora como si fuera una cosa que la gente llama a mujeres musculosas o lo que sea. Actualmente creo que Thunders es un cumplido. Significa que estás muy musculosa en los muslos, ¿verdad? De todos modos, basándose en fósiles muy incompletos, incluyendo un hueso de cadera y algunos fragmentos de hombro y vértebras, el ilion tenía una lámina inusualmente grande donde se unen los músculos del muslo, lo que supuestamente significaba que podía patear a los depredadores hasta matarlos o algo así. Y un análisis en 2013 sugiere que podría ser dudoso, aunque no es lo suficientemente diagnóstico como para confirmar que en realidad es un género nuevo, y las supuestas características únicas podrían ser solo daños en el fósil o variación normal que sucede en los saurópodos. El yacimiento también tenía restos de otros saurópodos, incluido Sora Poseidon, lo que hace difícil determinar qué pertenece a qué. Y no ha habido descubrimientos de seguimiento desde esa primera descripción, lo cual nunca es una buena señal. Así que podría simplemente desaparecer como otro saurópodo fragmentario que no puede ser identificado correctamente. Todo ese concepto de saurópodo boxeador fue divertido para los titulares, pero probablemente se estuvo leyendo demasiado en un hueso roto. Demuestra que incluso en 2011, con técnicas modernas,
Y todavía podemos emocionarnos demasiado por huesos incompletos y crear dinosaurios que honestamente no deberían existir, lo cual realmente te hace preguntarte qué dinosaurios serán eliminados en los próximos 50 años, porque si ya hemos estado equivocados con ellos antes, probablemente también lo estamos ahora. No lo sé, es una idea interesante para pensar. Es un poco deprimente, pero ¿a quién le importa? De todos modos, si te gustó ver este video, asegúrate de darle like y comentar abajo cuál de estos dinosaurios que aprendiste fue el más interesante. También, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones.